a Johan, un nombre larguísimo, se llama Johan van Oldenbarnet, que era el que había dirigido todo el proceso para la alianza con España. Y encarceló también a Hugo Grocio, que fue el fundador del derecho internacional, que permitía entonces que Holanda tuviera relaciones comerciales y relaciones económicas con España. Así es que una vez se meten presos a esos dos individuos, entonces los calvinistas dijeron: pues si los arminianos crearon una asamblea para crear su ortodoxia, ahora nosotros vamos a convocar la asamblea nuestra para crear nuestra ortodoxia. Y lo que es igual, no es ventaja. Bueno, pues si ustedes lo hicieron, ahora nosotros tenemos el derecho a hacerlo. El primer sínodo, la primera asamblea, fue la que se conoció como la asamblea de Dordrecht. Esta fue en el 1618 y terminó en el 1619, es decir, a principios del siglo XVII. ¿Cuál era la intención de esta asamblea? La intención de esta asamblea era lograr el apoyo del calvinismo internacional europeo, porque Calvino había logrado trascender desde Ginebra, no solamente en Holanda, sino que había también prácticamente toda Europa. De hecho, cuando se dio la asamblea, fueron 27 delegados, ministros teólogos, de Gran Bretaña, de Suiza y de Alemania. De Francia no fue ninguno, porque el rey de Francia le prohibió ir, le dijo que ellos no iban para allá. Ahora, los franceses, obviamente, al no enviar delegados, no estuvieron representados en el proceso, pero los holandeses eran 70, así que entre los 27 que vinieron de los otros países, ya tenían allí unos 100 y pico, unos 107 delegados aproximadamente, ministros, profesores de teología, y algunos de ellos laicos y miembros de los estados generales holandeses, que eran gente del gobierno. O sea, que el gobierno estuvo presente en el desarrollo de la ortodoxia, asimismo como el gobierno estuvo presente en la ortodoxia arminiana. ¿Se da cuenta que esto no fueron decisiones puramente teológicas? Fueron decisiones políticas, con intereses políticos. ¿Qué se decretó allí? Pues allí se decretó que había que crear una nueva traducción de las escrituras al holandés. Se condenó públicamente al arminianismo, pero por ser arminianismo puramente no, sino porque estaba al lado de la otra facción política que había perdido las elecciones. Se promovió el apoyo del resto de las iglesias reformadas en las pugnas internas que dividían a Holanda, es decir, le pidieron a las iglesias reformadas de Gran Bretaña, de Alemania, apóyennos en este proyecto porque nosotros necesitamos el apoyo de ustedes a manera internacional. Y establecieron las 5 doctrinas para condenar al arminianismo, que son las 5 doctrinas fundamentales del calvinismo al día de hoy. La primera de ellas: la elección de los predestinados es un asunto de la soberanía divina y no del conocimiento que Dios pueda tener de cada individuo. Es decir, aquellos decían que creían en la predestinación y creían en la soberanía de Dios para esa predestinación en Cristo, pero que el hombre tenía participación en esa decisión. Pues aquí el calvinismo dijo no, el conocimiento de Dios no tiene que ser comunicado al hombre para que él decida, simplemente Dios decide que lo va a salvar. Número 2, afirma la expiación limitada, es decir, no todos serán salvos, no todos serán condenados. Ahora, esto tomó unos pasajes bíblicos: ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que van por ella, estrecha el camino, etcétera, etcétera. No son todos los
son todos los llamados, pero no todos son los escogidos. Entonces, ese tipo de planteamientos, ¿no? Que son, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Gracias por aunque el tercer planteamiento, aunque el ser humano puede tener cierta luz natural, dicha luz no puede ser usada correctamente para nada. Es decir, para la teología calvinista, el ser humano es enteramente malo. Malo. Por completo. Para eso existe la gracia irresistible, lo que puede hacer cambiar al ser humano. Y la naturaleza de Dios en el ser humano se truncó. Sí, no con Adán, con el pecado de Adán. La gracia viene y afecta al ser humano. Y el ser humano pelea contra la gracia, pero la gracia viene. El ser humano pelea contra la gracia, pero la gracia viene. Y llega un momento en que el hombre no puede. Esa era la doctrina de Agustín, porque la doctrina de Agustín se basa en su propia experiencia. O sea, yo siento un hombre malo, resistiéndome al llamado de Dios. Finalmente tuve que rendirme. Era un vicioso antes de pues la gracia de Dios es irresistible. Ese tipo de cosas. Bueno, y es hermosa esa doctrina, ¿sabe? No se asuste con ella. Entonces dice, el sínodo, en el quinto paso, afirmó la perseverancia de los santos. Estos son los elegidos que perseverarán en la gracia. Pero esto es un don de Dios que da confianza en la salvación y firmeza en el bien, aun cuando todavía el hombre vea el poder del pecado actuando en ellos. La perseverancia de los santos en la doctrina calvinista lo que implica es lo siguiente: una vez eres elegido y eres salvo, tú no te pierdes. Y yo sé que si Calvino y Arminio se hubieran sentado en la mesa, hubieran llegado a un feliz acuerdo. Hubieran afinado más. Porque déjeme decirle algo. Si bien es cierto que la gracia no da licencia al ser humano para ser desgraciado, no es menos cierto que la gracia da una esperanza bendita al hombre cuando está en el suelo. Y los extremistas, como por ejemplo el loco ese que dice que Jesucristo es hombre, que asume una postura del salvo siempre salvo, con unos planteamientos totalmente irresponsables. Esa no es la postura del calvinismo de centro. No. El calvinismo de centro esgrime el planteamiento de Agustín, que dice: la gracia es excelsa, pero mi conducta tiene que ser importante en ella, porque de lo contrario haría de la gracia una gracia barata. Y hay que cuidarla con temblor. Y ese planteamiento a mí me parece que es muy honesto del calvinismo. Y el otro planteamiento del arminianismo me parece que es muy honesto, porque desde luego, óigame, a mí me parece ridículo que yo llame a Dios soberano, pero después diga que yo hago lo que me da la gana. Y Dios está obligado a salvarme, aunque yo haga lo que me dé la gana. A mí me parece que ambos extremos son ridículos. Yo creo, créame, yo siempre lo he dicho por más de 30 años, que aquí el problema fue que el calvinismo y el arminianismo se salió de las manos de sus fundadores. Si hubiera quedado en las manos de ellos, la cosa hubiera sido otra. Ahora bien, después de este sínodo se tomaron ciertas medidas contra los arminianos y sus partidarios. Y aquí vamos a ver cosas interesantísimas. Al que fue el ministro que orquestó todo el proceso para crear las negociaciones con España y crear todo el proceso, lo sacaron de la cárcel y lo ejecutaron.
De luego ya no era solo la iglesia, era el Estado interactuando con la iglesia. ¿Lo acusaban como hereje o como Lo ejecutaron como hereje, sí. Y a Hugo Grocio, que fue el que creó la ley y el que la implantó, fue sentenciado a cadena perpetua. Pero un día su esposa se ingenió un plan y logró meterlo dentro de un baúl. Puso encima unos libros y cuando salió con él le preguntaron qué llevaba. Ella levantó la tapa del baúl y dio un cargamento de libros. Ya una biblioteca. Y llevaba su biblioteca dentro del baúl. Y Hugo Grocio se salvó de la cadena perpetua porque se fugó de la cárcel. Gracias a su ayuda idónea. Gracias a mujeres buenas como esa, ¿verdad? A su ayuda idónea. Ella lo tenía dentro del baúl. ¿Y para dónde se escapó el Hugo Grocio? Cogió la Gullilanga. Para acá no fue. Sería para España. No saben para dónde fue. Sería para España. No escapa de Sería hacia España. España era donde podía estar. España era católica. Ahora, ¿No lo encontraron? a los ministros que se les tenía duda en cuanto a su posición arminiana, los desterraron. ¿Por qué lo mataban? ¿Cómo? Porque ya interactuaba no solamente la fe, interactuaba la política. Ya estaba la política. Y la política a los proscritos los mandaban al pelotón de fusilamiento. Los legales. ¿Sí? Claro, a los ministros que no se les tenía confianza se desterraron. Y a otros se les prohibió predicar. Pero muchos de ellos siguieron predicando. Y cada vez que los cogían predicando, entonces los condenaban a cadena perpetua. Sí. A los que los ayudaban, a los que le daban ofrendas, a los que le daban comida, a los que los albergaban, les imponían altas, costosas multas. A los maestros de colegios y de universidades, antes de nombrarlos, se les obligaba a públicamente, con la mano en el pecho, aceptar formalmente las decisiones de las doctrinas de Dorfrich, Oye, pero eso es. calvinista. ¿Viste? Inclusive a los organistas de la iglesia, de las iglesias, Ay, Dios mío. se les obligaba forzosamente a jurar fidelidad a la decisión calvinista de Holanda. Y es interesante porque hubo un organista de una iglesia que lo metieron preso porque él dijo que hasta donde él sabía todavía, él no conocía que una nota musical del órgano fuera calvinista y fuera arminiana. Pero así sucedió las cosas. Finalmente, don Mauricio de Nazán murió en el año 1625. Y desde luego, como esto tenía un matiz político muy fuerte, la persecución contra los arminianos bajó bastante. Y es interesante, note bien, es interesante que aún dentro de la persecución los arminianos no desaparecieron de Holanda. Con todo y ello, los arminianos siguieron existiendo en Holanda. Y en el 1631 se emitió un edicto en Holanda donde se ordenó la tolerancia en favor a los arminianos, dado el caso de que eran hermanos holandeses. Y lo aceptaron. Y desde luego, esos arminianos holandeses todavía al día de hoy subsisten